Hay mundos que existen completamente fuera del campo de visión. No porque estén lejos, sino porque están literalmente bajo los pies de quien pasa sobre ellos sin notarlo. Un agujero en la tierra que no es una cueva, no es un túnel, no es un refugio improvisado, sino una ingeniería de supervivencia tan precisa que mantenía familias enteras con vida durante meses en temperaturas que borraban la distinción entre el invierno y la muerte. Afuera, las grandes llanuras del norte llegaban a 50 grados bajo cero con el viento cortando en horizontal. Adentro, un niño dormía. Esa imagen no es metáfora. Es el interior de una casa subterránea Mandan, cavada hasta 1,5 metros por debajo de la línea de congelamiento del suelo, cubierta por vigas de madera cortadas a mano, ramas entrelazadas, pasto seco compactado en capas y una cubierta final de tierra pisada hasta convertirse en algo parecido al concreto orgánico. Para quien mira desde afuera, parece apenas un montículo discreto entre otros. Para quien entiende lo que esa geometría hace con el calor, parece imposible. El problema central no era simplemente el frío, era la física del frío. El aire caliente sube, el aire frío baja, se acumula, sedimenta. Cualquier estructura sobre la superficie pierde calor continuamente en todas direcciones. Una fogata en un refugio abierto no calienta un espacio, ilumina la velocidad a la que el calor escapa. Las tribus de las llanuras del norte, Mandan, Hidatsa, Arikara, descubrieron esto de una manera que ningún texto enseña. Lo descubrieron en el cuerpo, lo descubrieron en los inviernos en que la gente murió antes de aprender lo suficiente. Lo que estas tribus construían, sin vocabulario técnico para nombrarlo, era un sistema de gestión térmica pasiva. El suelo por debajo de cierta profundidad mantiene temperatura estable todo el año, alrededor de 10 a 15 grados positivos, independientemente de lo que ocurra en la superficie. Al enterrar la estructura en esa capa, las paredes dejaban de ser superficies de pérdida y se convertían en superficies de ganancia. El suelo no robaba el calor de la fogata, lo devolvía lentamente como una batería cargada durante el verano que liberaba energía exactamente cuando la diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir dependía de ello. Pero si el suelo era el aliado, la entrada era el enemigo. Cualquier abertura es una brecha por la que el aire ártico puede descender y destruir en minutos el equilibrio que la estructura tardó horas en construir. La solución fue una trampa para el frío, un corredor largo, estrecho, inclinado hacia abajo antes de volver a subir hasta el nivel interior. El aire frío, más denso, bajaba por el corredor, se acumulaba en el punto más bajo y quedaba atrapado por su propia densidad, incapaz de alcanzar el nivel donde vivían las personas. No había puerta. La barrera era el propio aire, organizado por la forma del espacio. Este es el tipo de solución que provoca un silencio específico cuando se entiende. No admiración ruidosa, algo más quieto. La sensación de estar frente a una inteligencia que resolvió un problema complejo con elegancia tan absoluta que la solución parece, en retrospectiva, obvia. Y la crueldad de las soluciones obvias es exactamente esa. Solo parecen obvias después de que alguien las descubrió. El corredor, sin embargo, creaba su propio problema. Atravesarlo cargando leña, carne, agua o niños era una negociación física constante. La respuesta fue reorganizar la vida interior para minimizar salidas. Alimentos almacenados en pozos cavados en el piso, agua derretida de nieve guardada internamente y los caballos más valiosos viviendo dentro de la estructura durante los períodos más extremos. Un caballo adulto genera calor metabólico equivalente a un calefactor considerable, funcionando sin combustible adicional. La casa se había convertido en un ecosistema térmico cerrado, donde humanos, animales y tierra trabajaban juntos para mantener un equilibrio que ninguno podría sostener solo. Y entonces el aire empezó a matar, no de frío, de humo, humedad y dióxido de carbono acumulado por semanas de respiración compartida en espacio cerrado. La abertura circular en el centro del techo, directamente sobre la fogata, era la solución, y era mucho más que una chimenea.
era simultáneamente extracción de humo, entrada de luz, regulador de presión, válvula de humedad y termostato pasivo. 5 tecnologías en un único orificio de medio metro. La fogata creaba una columna de convección que expulsaba el aire viciado hacia arriba mientras atraía aire fresco por el corredor. La casa respiraba de manera continua y pasiva, sin intervención humana. Pero el tamaño del orificio debía ser exacto. Demasiado pequeño y el humo asfixiaba. Demasiado grande y el equilibrio térmico colapsaba. No había cálculo escrito ni tabla de referencia. El tamaño correcto fue descubierto empíricamente, transmitido como conocimiento incorporado, aprendido observando, repetido hasta que las manos saben lo que la cabeza no puede explicar. Es el tipo de conocimiento que no sobrevive en libros porque nunca existió en palabras. Todo el sistema funcionaba con una precisión que no toleraba improvisación. Cada elemento dependía de los demás. Alterar uno no degradaba levemente el resultado, lo rompía. Esto significaba que construir estas casas no era tarea para cualquiera, requería maestros. Y los maestros requieren comunidades estables, capaces de sostener la transmisión del conocimiento sin interrupción. Lo que las tribus habían construido no era solo tecnología de supervivencia, era una institución social disfrazada de arquitectura. La casa solo existía porque existía la comunidad, y la comunidad solo sobrevivía porque existía la casa. Cuando esa circularidad fue rota desde afuera, de manera violenta y sistemática, el colapso no fue solo habitacional, fue epistémico. En 1837, una epidemia de viruela bajó por el río Missouri y encontró una población sin inmunidad. En algunas aldeas, la mortalidad llegó al 90% en semanas. Las casas siguieron en pie, vacías. La tecnología sobrevivió a la población que la entendía, visitada por exploradores que medían dimensiones y catalogaban materiales sin comprender por qué esas dimensiones específicas eran necesarias. El conocimiento que costó siglos construir no dejó registro escrito porque nunca lo necesitó. Existía en un formato que parecía eterno hasta el momento en que no lo era. Pero la historia no termina en el vacío. Termina en un laboratorio de eficiencia energética en el siglo XXI, donde ingenieros redescubrieron a través de simulaciones computacionales exactamente los principios que estas tribus implementaron siglos antes. El earth sheltering, el cold trap vestibule, la ventilación natural pasiva central, cada elemento que los Mandan desarrollaron por experiencia incorporada fue redescubierto por la ciencia moderna como solución óptima. No aproximada, óptima. La mejor respuesta conocida al desafío de mantener espacio habitable en clima extremo sin consumo energético externo. La ironía es densa. La arquitectura que los colonizadores trajeron era dramáticamente menos eficiente para ese clima que lo que estaba siendo reemplazado. Hoy, comunidades indígenas en las llanuras del norte colaboran con arquitectos e ingenieros para reconstituir estos principios, no recuperarlos, porque recuperar implica que estaban guardados esperando, sino reconstituirlos, rearmados desde fragmentos físicos, relatos orales y los propios cálculos de una ingeniería moderna que llegó a las mismas conclusiones por otro camino. El límite de esta civilización no fue tecnológico, fue la fragilidad del medio por el cual el conocimiento existía, vivo, incorporado, transmitido en gestos, vulnerable a la interrupción violenta. La casa era indestructible por el invierno y destruida por la historia. Y la pregunta que esto deja no es sobre el pasado. ¿Cuánto de lo que sabemos hoy existe solo en ese mismo formato? Vivo en las personas, sin registro, a una sola generación de distancia del silencio.